Bienvenidos a este espacio que el día de hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante que ya les estaré comentando en un momento. Bueno, hoy estoy con una profesional y bueno, una gran amiga también. Ella es Viviana Ríos, es psicóloga educativa y actualmente tiene un proyecto súper interesante llamado Chequiñanes. Y bueno, esta está basada en una corriente que es muy poco utilizada hoy en día, con una pedagogía al aire libre. Y bueno, tiene temas muy interesantes como el cuidado al medio ambiente y los valores humanos. Este será otro tema en caso que les interese para estar conversando. El tema en general el día de hoy es la dislexia. Entonces, bueno, Vivi, bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Andrés. Es un gusto para mí poder hablar un poco más sobre la dislexia, que a veces está un poco, no se conoce tanto, ¿no? En el entorno social ni en el área educativa también. Se confunde muchas veces entre el niño con dislexia, a veces entre diferentes sintomatologías, ¿no? De dificultades del aprendizaje. Y no, pues yo con todo el gusto poder ayudarte a despejar cualquier duda que se tenga en torno al tema. Listo, muchas gracias, Vivi. Pues bueno, hoy vamos a estar realizando este podcast por medio de diferentes preguntas, entonces esperamos resolver muchas dudas. Entonces, la primera pregunta, Vivi, desde tu punto de vista y desde tu profesión, porque cabe recalcar que tú eres psicóloga y yo estoy más en el ámbito educativo, entonces desde tu profesión nos puedes ayudar con una definición de lo que es dislexia de manera general. Claro, a ver, la dislexia forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, que está categorizada en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que utilizamos la parte psicológica y clínica, ¿no? Entonces, es una dificultad del aprendizaje. Muchas veces piensan que una persona con dislexia es una persona con discapacidad, sin embargo, es una dificultad que afecta a los procesos de lectura, escritura, toda esta parte relacionada con el lenguaje, sobre todo escrito. Entonces, esto es lo que te puedo decir a breves rasgos de lo que es la dislexia. Posteriormente te diré cuáles son las características de esto, ¿no? Claro, sí, muy interesante lo que nos dices, porque muchas veces se encasilla que es como una discapacidad, lo cual no lo es. Entonces, bueno, sabemos que hay muchos factores que se pueden ir dando también al transcurso de la vida, pero ¿tú consideras que la dislexia puede ser hereditaria? La dislexia tiene una base neurológica, ¿no? Neurobiológica. Entonces, hay estudios que demuestran que la dislexia, que hay un cromosoma, ¿no? Que se hereda, que parte, digamos, ¿no? Que es una base de alguna manera que lo que genera dislexia en los niños. Obviamente, la dislexia se genera es algo biológico innato que ya se viene desde el nacimiento, digamos, y no se produce a lo largo de los periodos escolares, digamos así. Entonces, tiene su base, como te digo, genética y neurobiológica. Se han hecho estudios, como te digo, en gemelos idénticos, en familias que han presentado dislexia en distintas generaciones. Entonces, de alguna manera se puede decir que es hereditario, pero no del todo como tal. Ujú. Claro. Bueno, Vivi, entonces, ¿cuáles serían los indicadores más comunes para identificar la dislexia? ¿Cuáles serían A estos ver, puntos, estas alarmas para darnos cuenta? ok, los indicadores más comunes es cuando, por lo general, los psicólogos educativos o docentes o los padres de familia incluso se empiezan a dar cuenta de que su hijo o su hija se demora un poco más en adquirir el código alfabético, por ejemplo, las vocales, los fonemas sobre todo. Se puede ver que a veces los niños invierten las letras, por ejemplo, la P le ponen al revés, la Q le ponen al revés, la E le ponen al revés, asimismo la A. Entonces, esta inversión de letras, hay omisiones también en la escritura, se omiten fonemas, por ejemplo. Yo que sé, espantapájaros y omiten la PA, por ejemplo. Entonces hay estas omisiones. También los niños con dislexia se les dificulta un montón poder leer fluidamente, a diferencia de un niño de su misma edad, por ejemplo, yo que sé, a los 7 años ya de alguna manera leen de manera fluida. Un niño o una niña con dislexia no, se confunde, se traba, omite artículos, como te digo, no pronuncia como tal una palabra. Entonces, estos son indicadores.
para decir, ok, puede estar presentando signos de dislexia que obviamente tienen que ser atendidos por un profesional para que se pueda diagnosticar como tal un trastorno del aprendizaje que puede ser dislexia. Claro, y esto en el aula, ¿no? Hay que estar muy atentos también en el hogar. Tal vez tú sabes qué indicadores o nos puedes comentar qué indicadores son comunes en el hogar que los padres pueden darse en cuenta. Los más básicos, como te dije, cuando un niño está empezando ya la etapa escolar para aprender a leer y escribir, se demora mucho más en entender las vocales, les cuesta un montón, digamos. Igual cuando empiezan con los fonemas principales, M, S, P, también les cuesta un montón decir, por ejemplo, la M con la A, ma. O por ejemplo, si dicen la M con la A y te dicen me, por ejemplo, te dicen mi o te dicen pi, por ejemplo. Entonces ahí es cuando ya nos da un signo de alarma, digamos, para decir, ok, ¿qué está pasando con mi hijo? O sea, puede ser dislexia, como también puede ser otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Obviamente aquí hay que diferenciar, pero estos son signos de alarma que tú puedes ver ya desde chiquitos. Y a veces, por ejemplo, no hay padres o las escuelas inclusive no han detectado, no han visto estos signos y yo que sé, al nivel de quinto año, por ejemplo la escritura es súper mala, la pequeña o el pequeño no puede leer, los padres se dan cuenta que de verdad su lectura está muy por debajo y obviamente esto afecta a la lectura comprensiva, porque obviamente el niño lee tan rápido o omite palabras que obviamente no va a entender de qué se trata el texto, ¿no es cierto? Y genera problemas en su comprensión lectora. Entonces esto es un poco más grave porque a diferencia de que tú detectas en edades tempranas, puedes suplir, digamos, estas necesidades con intervención psicológica, psicopedagógica, a diferencia que si detectas un poco más o haces una evaluación que confirme dislexia a los 10 años, se vuelve muchísimo más complejo el proceso de intervención, porque ha pasado un montón de tiempo desde que el pequeño o la pequeña adquirió el código alfabético hasta que él ya de alguna manera ha desarrollado habilidades de lectura y escritura que tienen sus errores. Claro. Gracias, Vivi. Entonces aquí también podemos destacar que es muy importante la relación de la familia y de la escuela para que puedan estar atentos a ambas partes de estos signos, ¿no? De estas alarmas. Entonces, Sí, bueno, ahora ya sí. tenido en cuenta todos estos puntos que nos mencionaste, ¿consideras tú que esto influye en las emociones de los estudiantes? Por supuesto que sí, Andresito, porque obviamente un niño al verse que no va al ritmo de su grupo etario, de sus compañeritos, a veces se sienten mal, ¿no? O sea, por ellos mismos se sienten mal, así, ¿por qué? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Qué sucede conmigo? ¿Ya? Se ven como que se van quedando para atrás, para atrás, para atrás, y también por el factor externo, ¿no? Los niños excluyen a estos pequeños de que no pueden leer o que no pueden escribir bien, porque lo tachan de vaguito, de vaga. Entonces, obviamente, esto afecta un montón en las personas con dislexia, porque imagínate, o sea, leer y escribir es algo básico en el ser humano. Es lo que nos permite adquirir conocimiento, nos permite hacernos crecer de manera intelectual eh, en todos estos hitos, ¿no? De lo que ocurre en la escuela, en la vida. Entonces, que el lenguaje se vea afectado en un niño, obviamente genera de alguna manera una exclusión, digamos así. Y es por eso que se debe trabajar muy fuerte en las escuelas, con los docentes, en el aula, detectar tempranamente estas dificultades, ¿no? Claro, sí, justo tocas algo súper interesante, que puede ser como que esta discriminación hacia ellos, o consideras tú que existe esta discriminación. Discriminación no, porque si existiera discriminación en el país no hubiera atención psicopedagógica, por ejemplo, te dirías, un niño con dislexia, no, no le atiendo. O en las escuelas, hay un niño con dislexia, no, no le recibo. Más bien existe un poco de exclusión dentro del aula, a veces, no siempre. Claro que hay muchas instituciones educativas que los DECES están siempre dispuestos a trabajar y están muy pendientes de sus estudiantes, que eso es bastante importante, ¿no? Es como que una obligación, un deber que debe cumplir el DECES de las instituciones educativas. Pero no le veo como una discriminación como tal, porque siempre hay atención, ya sea dentro de los colegios o de apoyo externo. Uh -huh. Entonces, de igual manera hay que estar pendientes, ¿no? De que
esta exclusión de cierta manera puede llegar al bullying y bueno, a muchas otras cosas que es importante prevenirlas. Entonces, bueno, en este sentido, ya casi terminando, ¿qué actividades tú consideras que se pueden realizar para trabajar la dislexia? O sea, más que actividades, se debe iniciar un proceso de intervención psicopedagógica. Esa es la solución, digamos, para que los niños adquieran habilidades de lectura y escritura. Obviamente hay niveles, Andrés, te cuento, de dislexia que es leve, moderada y grave. En lo leve se puede de alguna manera nivelar al estudiante para que pueda adquirir lo básico, digamos, de lo que es lectura y escritura. Pero cuando es grave, digamos, va a ser son condiciones de por vida, ¿entiendes? Esto no es que se va a curar porque no es una enfermedad, sino es una condición. Entonces, lo que se trabaja es, por ejemplo, desde la parte cerebral. Entonces, nosotros tenemos como psicólogos educativos de estimular estas zonas cerebrales que están encargadas del lenguaje, del código alfabético, de codificar lo que escuchamos, de codificar lo que vemos. Entonces, desde ese punto se trabaja. Hacerle al pequeño que reconozca la posición adecuada de las letras. También puedes trabajar con ellos la parte visoespacial, que hay niños con dislexia que son muy buenos en esto. Entonces tú te tienes que apoyar también en esos puntos fuertes del que tiene un niño con dislexia para hacer un proceso de intervención, porque no todos los niños con dislexia va a ser igual. Como te digo, hay niveles de dislexia que tú puedes codificar, o sea, clasificar de alguna manera, y también tienes que dar en cuenta las potencialidades de cada niño con dislexia. Entonces, y como te digo, es parte de estimular zonas cerebrales. Desde ahí parte la intervención. Claro, y bueno, para no dejar en el aire algo muy importante que mencionas, ¿cuáles son estos puntos fuertes de las personas con dislexia? Ok, los puntos fuertes de las personas con dislexia es que son muy holísticos, tienen un pensamiento bastante crítico. Muchos de ellos te cuento que son muy buenos con el arte y con la música, ¿sí? También en cuestiones, como te digo, visoespaciales. Yo que sé, un niño con dislexia puede ser un buen arquitecto luego. ¿Entiendes? Entonces, los niños con dislexia como tienen este déficit en zonas cerebrales del lenguaje, pero tienen desarrollados otras partes cerebrales más que el promedio, digamos. Entonces, ellos también presentan fortalezas que les permiten desarrollarse y desenvolverse en cualquier ámbito. Además, son muy emprendedores, son niños activos también, como todos. Cabe resaltar, Andresito, que la dislexia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual de los pequeños con dislexia está bien, está dentro del promedio de todos sus compañeritos, por ejemplo. Esta parte no está afectada, ni la parte cognitiva tampoco. Entonces, eso es válido resaltar, ¿no? Claro, wow, súper interesante lo que nos mencionas. Y bueno, un mensaje final para los docentes o para los madres y padres de familia. Claro, que sean muy responsables, sobre todo los docentes. Por lo general, en mi trabajo, lo que yo he visto, que los docentes son la parte fundamental para poder detectar estos signos de dislexia en los niños. Si no hay esta parte, que los docentes están todo el tiempo ahí con los niños viendo, mirando, observando, y si no se emite de alguna manera una petición a una evaluación por parte de la escuela, muchas veces de la escuela no se dan cuenta de esto. Los padres piensan que, ay, que mi hija es vaga, que mi hija aprende más lento, que mi hija no mismo entiende las letras, pero a veces es por el desconocimiento, ¿no? Entonces es más como un llamado de atención que las escuelas puedan identificar de manera temprana y no que sea después. Igual a los padres, sobre todo, que estén muy involucrados en el proceso educativo de sus pequeños, porque si ellos tampoco están involucrados, tampoco lo van a ver. Y eso no es solo en dislexia, también es discalculia o disgrafia u otras condiciones que vienen acompañados con las dislexias. Entonces hay que estar bastante involucrados, observar cualquier signo que nos pueda dar una señal de alarma, ¿no? De lo que puede estar pasando con mi hijo. Entonces, eso es lo que les podría decir, que estén siempre pendientes de sus alumnos, siempre pendientes de cómo avanzan sus hijos en la escuela, que es clave en realidad para que se pueda diagnosticar. Claro, Vivi.
Bueno, con esto creo que damos por finalizado este espacio. Muchísimas gracias. Han surgido temas ya muy importantes como es la disgrafía, por ejemplo, que tal vez se pueda tocar en otro espacio. Entonces, muchísimas gracias, Vivi. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos atentos a sus comentarios. Gracias. Gracias, Andrés, a ti por el tiempo.